Bueno, después de la faringe, continuamos con el esófago, que es un tubo también muscular que va desde tiene, tiene una porción cervical que hace su recorrido a lo largo del cuello, una porción torácica que pasa por el mediastino y luego eh, atraviesa el músculo diafragma a través del hiatus esofágico y luego tenemos la porción abdominal. Entonces tiene tres porciones: cervical, torácica y abdominal. La abdominal es muy corta, ya que ella prácticamente al pasar el diafragma hace una impresión sobre el borde dorsal del hígado y llega al estómago, que sería el cardia. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de la parte de la división topográfica de la cavidad abdominal. En digestivo, ustedes vieron cómo dividíamos la cavidad abdominal en epigastrio, mesogastrio y el hipogastrio, que trazábamos dos líneas, una línea de, del arco costal, ¿ok? Dos líneas transversales, una del arco costal izquierdo al derecho y otra de la tuberosidad coxal de un lado al otro. Y así teníamos tres porciones: el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. El hipogastrio, allí hablamos, son de órganos reproductivos más que digestivos. ¿Bien? Luego, les decía también que en digestivo íbamos a trazar dos líneas más y vamos a seguir dividiendo esa cavidad abdominal. Trazamos ahora dos líneas sagitales, digamos, paralelas al plano medio, que sería paralelos a la línea alba, a la mitad de la distancia entre la línea alba y la pared lateral de la cavidad. De esa manera, cada una de aquellas anteriores regiones la dividimos en tres. Lo que era el epigastrio, ahora tenemos la zona sifoidea, el hipocondrio, que sería el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y región sifoidea. Luego el mesogastrio lo dividimos en flanco, flanco derecho, flanco izquierdo y región umbilical. Y el hipogastrio lo dividimos en regiones inguinal, derecha, izquierda y región púbica. Entonces, las regiones que están en el centro serían sifoidea, umbilical, donde conseguimos la cicatriz del ombligo, y púbica. Y a los lados tenemos entonces los hipocondrios, derecho, izquierdo, flanco derecho, izquierdo y región inguinal, derecha, izquierda. Esto es importante porque cuando veamos la parte ya digestiva en cavidad abdominal, vamos a hablar de la ubicación del ciego, la ubicación del duodeno, ¿okay? La ubicación del vaso, y vamos a hacer referencia a ello. Y en la evaluación puedo preguntarle qué órganos localizamos en el flanco derecho, por ejemplo, o en el hipocondrio derecho. Aquí vamos a ver un esquema de todo el aparato de digestivo, de los intestinos. Vamos primero a hacer una revisión de todas sus partes y luego detallamos un poquito más en cada una de ellas. Tenemos el estómago tiene forma de C, con el cardias, que es donde está llegando el esófago, y el píloro, donde está iniciándose el intestino delgado. En el caso del perro, ese estómago es todo glandular. Tiene unos pliegues bastante pronunciados, todo glandular, con regiones glandulares cardíacas, fúndicas y pilóricas. En el caso del perro, el estómago es bastante distendible. En un estómago vacío lo localizamos detrás del hígado, ¿ok? Pero cuando este estómago comienza a llenarse, él puede extenderse caudal y ventralmente hasta llegar al piso de la cavidad abdominal, donde si está vacío no llega al piso. Pero cuando está repleto puede alcanzar el piso de la cavidad abdominal y ubicarse en la región umbilical, cosa que nunca pasaría con el equino, ¿ok? Nunca en el caballo llega el estómago al piso de la cavidad abdominal. Si ustedes han observado, los cachorros sobre todo, que comen tanto,
Uno los ve después de comer y parece que tuvieran parásitos porque tienen un estómago muy lleno, muy repleto. Luego pasamos al intestino delgado con el duodeno, yeyuno y el ilion. El duodeno tiene 4 porciones, una porción craneal que tiene forma de acodadura, ya que el píloro se dirige hacia adelante y el duodeno hacia atrás. Luego tiene una porción descendente, luego una caudal y luego una ascendente. Este píloro, con esta primera porción del duodeno, se encuentran en el hipocondrio derecho. El píloro estaría a nivel del noveno espacio intercostal, novena costilla, y es el punto más fijo del estómago. De manera que entonces la porción descendente del duodeno está en el flanco derecho. Luego una porción caudal que cruza de derecha a izquierda y una porción ascendente. De allí continuamos con yeyuno ilion sostenido por el gran mesenterio. Aquí tenemos los nodos linfáticos yeyunales y el ilion que va a desembocar en el colon. Ok, entonces el intestino delgado formado por el duodeno con sus 4 porciones, yeyuno y el ilion que desemboca en el colon. El intestino grueso va a estar comprendido por ciego, colon, el recto y el ano. El ciego, que lo localizamos en el flanco derecho, tiene forma como de ensortijado, como forma de sacacorcho, puede medir unos 9-10 centímetros de longitud, ¿ok? Y él comunica con el colon a través de un orificio seco-cólico. Y el ilion también abre en el colon a través de un orificio iliocólico. En este caso no hay orificio iliocecal, ¿ok? Sino iliocólico y secocólico. Los dos desembocan en el colon. El colon tiene una forma como de signo de interrogación, ¿ok? Con un colon ascendente que está en el flanco derecho, un colon transverso y un colon descendente en el flanco izquierdo. Cuando el colon ascendente cruza hacia la izquierda, ¿ok? Para continuarse como colon transverso, forma aquí una flexura, que llamamos flexura cólica derecha o flexura hepática. Y luego, cuando cruza, ¿ok? El colon transverso para continuarse como colon descendente forma esta otra flexura, que sería la flexura cólica izquierda o esplénica. Tenemos el recto, la ampolla rectal, que es esta dilatación de la parte final, y luego el ano. ¿Ok? Que aquí podemos ver el esófago con su porción cervical, su porción torácica, aquí atravesando el diafragma, pasa sobre el borde dorsal del hígado, donde deja la impresión esofágica, y llega al estómago a través del cardia. Tenemos el estómago en forma de C dilatable, luego el duodeno con sus 3 porciones, craneal, descendente, caudal y ascendente, y ayuno ilio. Aquí vemos el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto y ano. Aquí vemos el estómago, les decía que es todo glandular, no tiene porción aglandular, con unos pliegues muy pronunciados, unos pliegues gástricos, con las zonas glandulares, ¿ok? Glándulas cardíacas, fúndicas y pilóricas. El píloro, les decía que está ubicado en el hipocondrio derecho, a nivel de la novena costilla o espacio intercostal. Él se dirige hacia adelante, mientras que el duodeno se dirige hacia atrás, formando esta pequeña acodadura, ¿ok? Sería la porción craneal del duodeno. Y en esta primera porción van a llegar, tenemos unas papilas duodenal, papila duodenal mayor, papila duodenal menor, donde van a desembocar los conductos
En la mayor vemos que desemboca el conducto colédoco o el conducto que transporta la bilis y un conducto pancreático. Y en la papila duodenal menor pueden desembocar dos conductos pancreáticos. En la mayor desemboca entonces conducto colédoco o conducto biliar común y un conducto pancreático. Y en la papila duodenal menor, conductos pancreáticos. Aquí tenemos una vista ventral de las vísceras abdominales. Vemos el estómago. Aquí sería duodeno, su porción descendente. Vemos aquí la caudal y la ascendente que se ha cortado. Se ha hecho sección del resto del intestino delgado, del yeyuno y parte del ilio. Vemos aquí el ilio ya cortado. Este sería el ciego, colon ascendente, que es el más corto, colon transverso y colon descendente. Esta estructura que vemos aquí es el páncreas, que tiene esta forma de L con dos ramas, una rama derecha, una rama izquierda, y la parte central, lo que sería la que llaman la cabeza también del páncreas, en relación con el píloro. Y la rama derecha, que es la más larga y delgada, se relaciona con con el duodeno descendente, ¿ok? Con la porción descendente del duodeno. Ella se encuentra en el mesoduodeno. Y la rama izquierda, que es más corta y más gruesa, por la curvatura mayor del estómago. Aquí podemos observar del lado izquierdo el vaso. Esta figura no se ve muy bien, pero aquí está señalando el ilio, que sería el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Una vista lateral izquierda de la cavidad abdominal. Aquí vemos pulmones, y tendríamos el diafragma, vemos hígado, ¿okay? El hígado en el lado izquierdo hasta la tercera, octava costilla puede llegar. Luego vemos el estómago, vemos detrás del estómago el vaso. Este es el riñón, riñón izquierdo, y tenemos víscera abdominal, intestino delgado principalmente. Y ya aquí la parte final del colon descendente o el recto. El recto se continúa con el ano, vamos a ver más adelante. Fíjense aquí en este esquema, este es un corte del orificio iliosecocólico, ¿ok? Este es el ilio, aquí tenemos el ciego, que está unido por unos pliegues iliocecal, y iliocólico también, y secocólico también. Entonces este es el ilio, ciego, y aquí está el colon ascendente. Aquí vemos el orificio secocólico, que desemboca el ciego, y este que está abierto es el orificio iliocólico. Entonces tenemos orificio iliocólico y orificio secocólico. Vemos acá el ciego, este es el ilio y este es el colon. En azul está señalando lo que sería el orificio iliocólico y este negro está señalando el orificio secocólico. Luego el recto continúa con el ano. El recto se va a caracterizar porque presenta abundantes nódulos linfáticos, tejido linfoide, no son nódulos, tejido linfoide asociado a mucosa, ¿bien? Que se ven como unas eminencias redondeadas con una depresión central. Ellas son abundantes entonces en el recto. Luego pasamos al ano y en el ano vamos a describir un canal anal. ¿Okay? El canal anal, que lo podemos ver bien macroscópicamente, va a estar, podemos señalar en él primero una línea que vemos aquí, que es la línea ano-rectal. Luego tenemos esta zona columnar, luego una línea anocutánea y una zona cutánea. Entonces, línea anorrectal, zona columnar, línea anocutánea y zona cutánea. En esta zona cutánea van a estar las aberturas
de los sacos anales. Los sacos anales son dos estructuras redondeadas que se localizan una a cada lado del ano, ¿ok? Que son las que ellas sirven para lubricar este canal anal. Tienen un olor bastante característico y bastante fuerte. Eh, los animales cuando están estresados, que hay una contracción de estos esfínteres anales, pueden vaciar su secreción y expulsarla. En el caso de eso, los zorros, que lo tienen muy desarrollado, y por eso el olor ese que siempre característico que dicen de los zorros. En los perros también, que tienen muy mal oliente. En los felinos también poseen estos sacos anales. Estos sacos anales son unas bolsas que en su pared vamos a conseguir las glándulas y tienen cada uno un conducto que abre aquí en la zona cutánea. A veces ese conducto se tapa, hay una obstrucción y esas glándulas se inflaman, aumentan de tamaño, incluso pueden verse como 2 metros, una a cada lado del ano. En las peluquerías, generalmente cuando van a aseo, a baño, a corte, le hacen un vaciado de estas glándulas con unos guantes, por supuesto, aprietan y expulsa el contenido de ellas. Aquí vemos la mucosa rectal, vemos la zona columnar, la línea anorrectal, la línea anocutánea, la zona cutánea, y aquí vemos los sacos anales. Fíjense, los sacos anales, su pared va a estar cubierta por las glándulas anales, y aquí vemos el conducto que abre en la zona cutánea del canal anal. Aquí podemos ver, fíjense, el recto con los agregados linfoides que les decía, como se pueden ver, la línea anorrectal, la zona columnar, la línea anocutánea, y aquí los palitos rojos están indicando la abertura de los sacos anales. Ok, vamos a hablar entonces ahora del hígado. El hígado es la glándula de mayor tamaño del organismo con múltiples funciones. ¿Ok? Hay no que se lo verán en fisiología. El hígado es de un color marrón y para su descripción decimos que tiene dos superficies, una parietal que está en relación con el diafragma y una visceral que está en relación principalmente con el estómago, ¿ok? Con el estómago, con el duodeno, el riñón derecho también se relaciona con la superficie visceral. Las impresiones, tenemos impresión duodenal en el borde dorsal. En la superficie visceral está la impresión gástrica, que es la de mayor tamaño, una impresión renal en el lóbulo caudado. Y en el caso del hígado del perro, tiene unos lóbulos muy bien demarcados. O sea, tiene unas cisuras muy profundas que permiten separar muy bien estos lóbulos. Decimos que tiene un lóbulo izquierdo y derecho, cada uno dividido en sublóbulo, su lóbulo medial izquierdo, su lóbulo lateral izquierdo, su lóbulo medial derecho, lateral derecho, un lóbulo cuadrado y un lóbulo caudal o caudado con dos procesos, proceso papilar y proceso caudado. Los medios de fijeza del hígado, tenemos ligamento coronario que lo fija al diafragma, superficie parietal al diafragma. Los ligamentos triangulares derecho e izquierdo que están en los bordes laterales y lo fijan también al diafragma, pero el coronario lo hace a la zona tendinosa, en la parte media, ¿ok? Rodeando la porta. Un ligamento falciforme que se desprende del ligamento coronario, pasa entre diafragma, hígado y va hasta la zona abdominal, y que en el animal adulto desaparece. Y el ligamento hepatorrenal que va desde el lóbulo caudado del hígado al polo anterior o al polo craneal del riñón derecho. La ubicación topográfica es muy importante. Tenemos que la porción craneal, la porción más anterior del hígado, está en el plano medio
¿ok? Y ventralmente a nivel del sexto espacio intercostal. Recuerden que el hígado está detrás del diafragma. Entonces, su porción más craneal está en la parte media, en el plano medio, ventralmente a nivel del sexto espacio intercostal. De allí, del plano medio, se extiende del lado derecho hasta el 12º espacio intercostal, casi el último espacio intercostal. Y del lado izquierdo se extiende hasta el 9º o 10º espacio intercostal. ¿Recuerdan cuando veíamos una vista lateral izquierda de la cavidad abdominal, como veíamos que el hígado no llegaba hasta la última espacio intercostal, permitía visualizar el estómago por detrás de él? Entonces esa es la ubicación topográfica del hígado. Eh, Esta es la superficie visceral, ¿ok? Aquí podemos ver el lóbulo lateral izquierdo, que es el de mayor tamaño, donde se conseguimos principalmente la impresión gástrica. Tenemos un lóbulo medial izquierdo, después el lóbulo cuadrado, luego el lóbulo medial derecho, perdón, aquí medial derecho, lateral derecho, el lóbulo caudado, donde está la impresión renal, y este sería el proceso papilar y el proceso caudado, ¿ok? Proceso caudado y proceso papilar. Aquí vemos el ligamento falciforme y ligamento redondo. El perro, bueno, tiene vesícula biliar y la vesícula biliar la vamos a ubicar entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo medial derecho. Esta es la vesícula biliar, que su función es depósito o almacén de bilis, porque la bilis se produce en el tejido hepático, ¿ok? Y tenemos unos conductos biliares a través de los cuales se excreta este producto. Vemos aquí entonces lóbulo lateral izquierdo, medial izquierdo, cuadrado, medial derecho, lateral derecho, proceso caudado, proceso papilar y fíjense aquí la vesícula biliar. La vesícula biliar, tenemos este es el conducto cístico, que es el conducto que se está originando a partir de la vesícula biliar para transportar la bilis. Y a este conducto cístico se van uniendo los conductos biliares de cada uno de estos lóbulos. Cuando se une el último conducto biliar al conducto cístico, de ahí en adelante lo llamamos colédoco, que es así como desemboca en la papila duodenal mayor del duodeno. Aquí tenemos el páncreas, una vista dorsal, con lo que sería el cuerpo del páncreas, que es donde se unen sus dos ramas y que se encuentra a nivel del píloro. Una rama derecha, que es más larga y delgada, que está en relación con el duodeno, porción descendente, y una lóbulo izquierdo, que es más corto y más grueso, y que va por detrás de la curvatura mayor del estómago. Este páncreas tiene dos o tres conductos que desembocan, uno en la papila duodenal mayor y el resto en la papila duodenal menor. Aquí vemos la vesícula biliar con el conducto cístico, luego que se une el último conducto biliar a este conducto cístico, de ahí en adelante le llamamos conducto colédoco, que va a desembocar en la papila duodenal mayor, y aquí vemos conducto pancreático, uno que va al conducto a la papila duodenal mayor y uno o dos que pueden desembocar en la papila duodenal menor. Aquí este sería el píloro, esta es la primera porción craneal del duodeno. Bueno, aquí vemos el páncreas, la rama izquierda del páncreas, aquí estaría la rama derecha. La rama derecha del páncreas también la localizamos en el flanco derecho. O sea, en el flanco derecho, ¿qué conseguimos? Conseguimos de porción descendente del duodeno, rama derecha del páncreas, conseguimos ciego, conseguimos colon ascendente. En el hipocondrio derecho conseguimos el píloro y la primera porción del duodeno. En el hipocondrio izquierdo conseguimos el vaso. El estómago lo vamos a localizar, él está ubicado de manera transversal. La porción de mayor tamaño está en el hipocondrio izquierdo, pero el píloro está en el hipocondrio derecho. ¿Okay? El colon descendente estaría en el flanco izquierdo.
Vemos aquí el vaso está unido a la curvatura mayor del estómago a través de un ligamento gastroesplénico. ¿Ok? Esto sería la cara o la superficie parietal y aquí la superficie visceral donde está el hilio del órgano. Entran, salen vasos, se fija el ligamento gastroesplénico. Tiene dos extremidades, una dorsal y una ventral. ¿Ok? Y dos bordes, un borde craneal, un borde caudal. Entonces, dos superficies o cara, parietal y visceral. Dos extremos, dorsal y ventral. Dos bordes, craneal y caudal. ¿Ok? Y se localiza en el hipocondrio y flanco izquierdo, ya que él, como está en la curva, está unido a la curvatura mayor del estómago, si el estómago está vacío, está en el hipocondrio, si el estómago está muy lleno, se desplaza hacia atrás hasta el flanco izquierdo. Y por último, un repaso de la irrigación de estas vísceras. ¿Okay? Tenemos la aorta abdominal, la arteria celíaca con la arteria esplénica, que da ramas al páncreas, las del vaso propiamente dicha y la gastroepiploica izquierda. Tenemos la arteria, luego la celíaca nos da entonces la esplénica, la gástrica. Vemos aquí la gástrica izquierda que va hacia la curvatura menor del estómago y luego la hepática. La hepática da ramas pancreáticas, da las hepáticas propiamente dichas o hepáticas comunes, da la gástrica derecha que se une con la izquierda en la curvatura menor del estómago, luego continúa como gastroduodenal que termina dividiéndose en gastroepiploica derecha que se une con la izquierda y pancreática duodenal craneal. Luego tenemos la mesentérica craneal, da una arteria cólica común, ¿okay? Que a su vez da una cólica media para el colon transverso, una cólica derecha y una arteria iliosecocólica, ¿okay? Que va a irrigar la parte final del ilio, el ciego y la parte inicial del colon. Fíjense cómo estas arterias cólicas se anastomosan formando arcos. Da la pancreática duodenal caudal que se anastomosa con la craneal, que ya sabemos de dónde viene, ¿okay? Viene de la hepática, que da la gastroduodenal. Luego tenemos las yeyunales, que terminan en una rama ilial que se anastomosa con la iliosecocólica. Estas serían entonces las ramas de la arteria mesentérica craneal. Y luego la mesentérica caudal da la arteria cólica izquierda y una rectal craneal. La cólica izquierda se anastomosa con la cólica media que proviene de la mesentérica craneal.